veces los jugadores del Real Madrid encuentran el paseo de prácticamente no lo hay. Sacar de banda de Madrid tras el equipo Ballesteros, la puso de juego Ramos. Por otra, atrás Ramos, para que sea Raúl Albiol que dirige la acción. Diarra toca para Argelina. Argelina de nuevo con las. Y Antonio Villanueva orientando sobre la banda. Me parece Carvalho. Carvalho con Cristiano. Cristiano del primer tiempo. Todavía poder del Madrid, posesión larga del equipo de Mourinho. Acaba recibiendo Cristiano, quiere superar por velocidad ahí. Así el de los dos que viene Cristiano. Que perdió la pelota a la izquierda de la portería de Gustavo Munuán. En esta nueva llegada del Madrid. Ahí este hombre da igual la izquierda que la derecha, pega de maravillas y pilla portería a los porteros, ¿no? Tiene una potencia en el golpeo muy parecida a la que tenía el otro Ronaldo, el otro gran hombre que ha dejado el fútbol. Ahora que cualquier tiro, incluso pegándole con el interior, le salía una fuerza. Ahora que hablas de Ronaldo, que anunció hace una semana su retirada de la práctica del fútbol profesional, exjugador del Madrid, el mejor delantero centro de la historia, uno de los mejores. Se ha debatido mucho a lo largo de la semana sobre la figura de Ronaldo, de uno de los equipos que está jugando hoy, un hombre que dejó dueño del Bernabéu. Sí, yo creo que sí, como delantero centro, como goleador, creo que ha sido, si no el mejor, muy cerca. Él sabía lo que estaba y lo hacía estuviera en el equipo que estuviera. Ahí va Marcelo frontando el área, dejando atrás para las. Tiene el ofrecimiento de Kelly, aunque ha preferido tocar para Ramos. Ramos en esa apertura sobre Di María, encarando ya Di María, bailando Di María, la pone Di María, Cristiano. Remate de cabeza, también domina ese arte del portugués. Ya viendo el travesaño de la portería de Gustavo Munuán, esa nueva llegada de Madrid. No, Di María poniendo en aprietos a los datos ese buen centro en esta ocasión para el remate de Ronaldo, de Cristiano. Está rematado muy bien, es un poco el remate que necesitaba ese centro, ¿no? Solamente un desvío, venía buscándolo con la cabeza prácticamente, si encontraba portería, podría ser, ¿no? Y ahí un poco la pelea de Cristiano con Ballesteros que va a tener una tarde seguramente muy dulce. Arriba el largo Ramos, tiene que salir Munuán. Siguiendo la llegada de Di María, parece que el descanso le ha venido de verdad cuando está Carolina ahí tendido sobre el verde. Está tendido sobre el verde, veremos a ver si entran los fisios al Levante a atenderle, pero parece que esto va. Pequeño encontronazo hoy en un central del Madrid. Vamos a ver la repetición con Albiol concretamente. Bueno, puede que haya contacto, no hay golpeo, no hay casi al levantar, coger la posición para saltar. Posible que le haya tocado sin ninguna intención, desde luego no hubiera intención por parte de Albiol. Utilizando tanto el sector como el fisioterapeuta del Levante para meter este jugador cedido esta temporada por el ecuatoriano, jovencísimo, tiene solo 22 años y que bueno, este curso está demostrando en el Levante que tiene sitio en un grande del fútbol europeo. Cuando volvemos a ver, bueno, que acaba de tener muy figurazo. Ballesteros y Cristiano, ahora habla el veterano capitán del Levante con Kaká. Tenemos que todo este éxito de la ejecución que no pase a mayores. Demasiado parlamento. Curioso siempre tocándose los labios con la mano para que nadie pueda captar lo que dice y lo que no dice. Bueno, parece que está después, Sí, ha puesto Luis García a calentar a Stuani por si acaso tuviera que. Abandonando mientras tanto el terreno de juego el jugador ecuatoriano, bien tapado con una manta porque hace frío y llueve de lo lindo esta tarde en el Bernabéu. Sacar de banda después de devolver la pelota. El Levante abajo
juego Juanfran. Con potencia, Juanfran buscando arriba para el desarrollo de Ramos. Hoy Benzema que la pierde enorme. Pierde la bola por línea lateral. Para sacar de banda el Madrid. Y ahora ya está Caicedo sobre el terreno de juego. Ramos. Tomó la pelota con el muslo. Benzema entrega de nuevo para Madrid más atrás para Ricardo Carvalho. El problema es que se para un poquito el partido, Antonio. Sí, ha parado el ritmo, ¿no? Bueno, yo creo que le viene bien al Levante para poder coger un poco de oxígeno, recuperar posición y empezar a defender atrás. La presencia de Baldo y de Cisco Muñoz es fundamental, ¿no? Porque son los que tienen que, en principio, tapar las bandas, ayudando a los dos carrileros, pero después son los que tienen que llevarle los balones a Caicedo, ¿no? Si no, no tiene una oportunidad de peligro de alguna contra el Real Madrid. Cada vez su defensa se va a ir más atrás y el Madrid se va a encontrar mucho más cómodo. Realizó ese cambio de juego, Ramos sacado de banda ya Levante. Tiene la pelota Vicente Iborra entregándole ya para el campo. La pone arriba largo Ballesteros. Mira con el balón Baldo. Como Ricardo Carvalho, 4 sobre las. Ya tiene Kaká cargando el juego sobre la banda de Di María, apareciendo todo el peligro por esa banda. La va a pinchar Cristiano de primeras. El portugués parecía que le iba a pinchar, pero remató Ronaldo. Desviado a la izquierda del mando de Gustavo Muñoz. Esa nueva llegada del Madrid. Una nueva acción de peligro, Antonio, donde ha aparecido Ángel el Pío Di María. Sí, bueno. Y Cristiano ha buscado el más difícil todavía. Ya se nos antojaba complicado ese buen control para después buscar a Munúa, pero ya hacerlo de primera según llegaba el balón así era más complicado todavía. Imposible casi. Les da descanso, quiere que estén más frescos, pero de Cristiano dijo que no, que mientras no estuviera capaz de descansar para el próximo partido. Físicamente muy potente y no es que no se canse, lo que pasa es que recupera muy bien y además tiene una ambición por buscar también objetivos personales como goles y quiere ganar todos y está siempre presente, sobre todo porque tiene un físico extraordinario. Cuidado con ese centro, quería llegar Cristiano, metió la cabeza aquí, pierde el horno. Serra recupera para el Madrid la tierra. Un Cristiano Ronaldo que es el único jugador de campo junto a ese medio de la memoria que ha disputado todos los minutos esta temporada de Liga de Europa. El otro podría haber sido Casillas ahora. Un jugador de campo exceptuando por dentro. Es Cristiano Ronaldo y otro jugador. Por el Andrés de Madrid. Abriendo el juego, Sani, que tira para Ramos, tiene el desmarque, que se va, pero tiene que meter por dentro, recibiendo Kaká. Buena dedicado Kaká, le pegó Kaká. La espalda de defensa del Madrid. Primero del partido para el equipo. Pero bien que se está haciendo sobre todo por delante de dos hombres que necesitan a alguien que aparezca como medida y tal. En el borde del propio Kaká. Mirando aquí de estos de que el fútbol es la Liga BBVA. La disfrutamos aquí todos juntos en Gol Televisión. Ahí del centro de Kaká cerrado. Después la con el disparo de primera que bien se marcha desde el fondo de Di María. Donde Munúa y cómo está Di María. Otro partidito está haciendo el argentino. Y de momento llevaba Besía una zamarra de asistente. Ahora Antonio se ha sacado ese disparo por los años. Aparece la cabeza de Vicente. Otro córner para el Madrid, tercero consecutivo. Extraordinario Di María, porque parecía que ya no tenía opción de tiro y ese recorta hacia afuera, eso es Munúa, mejor todavía sí, claro. Vamos formidable. El control del levantetazo a la pelota de Munúa. Alcanzando el balón, la tierra. Enganchando el campo sobre la posición que se va a la frontal. Después al viol. Va a llegar Benzema. Salva de Munúa. Balón fuerte para Di María. Le pega de primera Di María. Despejado a cierta. Momento de apuro para el Levante. Otra llegada del Madrid. ¿Cómo nace ese golpe de tacón de escuela de Raúl Albiol?
un recurso fenomenal, porque quedaba en una posición muy mala y ese toque ha posibilitado la llegada muy rápida, ¿no? Tirando encima. Para Marcelo, sorteando de suave la presente válido. Acomodado con el pecho, Karime se va dejando de cara para casar, ya la pide, ya la reclama Cristiano. Ha preferido jugar a Portugalia. Y el desmarque Cristiano para Juanfran. Con el centro Cristiano a las manos. Impulsado Muro, y le dice a los suyos, bueno, aquí, momento de pausa. Vamos a parar un poco el partido. Vamos a ver aquí, fíjate, el salto con tazos es complicado que la gente pueda estar con los brazos pegados al centro. Viendo la pelota de Charlie Torras, ese balón que busca Chisco, interviene Raúl Albión, tuvo que respetar la pelota más rápida. Tebaldo, bueno, quería con las atrás para Marcelo, presiona de nuevo Baldo, vuelve a escaparse el brasileño, vuelve a izquierda, con la verificada del colegiado, de Terra sobre Marrero. Creo que es prácticamente la única salida de balón que tiene el Madrid desde atrás, ¿no? Con los defensas. Algo con Sergio de esta banda, pero realmente Marcelo es el que saca el balón siempre en mejores condiciones. El Madrid, tenemos a Ramos, un gol por dentro con Sami Khedira, que dura un instante y toca finalmente para Las Diana. Agregando el juego sobre el lado de Ramos de la colaboración de Carlos Pérez. El colegiado plancha de Kaká. El nuevo titular sentando a Mesut Özil. Que tenemos que incluir a todos y todos estos jugadores que están descansando hoy en este partido de Liga de Rivales el martes en descanso contra el Lyon. No será evidentemente Casillas, y luego no será Pepe, que ha quedado fuera de la convocatoria, no será Xabi Alonso, no será Mesut Özil y no será también muy probablemente el valor de la ocasión. También es verdad que hace muy poquísimos partidos estas rotaciones le hacían mucho daño al equipo y parecía que se quedaba sin argumentos. En cambio ahora, bueno, tiene argumentos. Ahí va Cristiano, sube a Vallecero, quitándole la pelota a Cristiano. Es el propio capitán de Levante quien saca la pelota buscando arriba a Cabrizano y termina. Pelota fuera del campo, banda para el Levante. Muy bien el Ballesteros tirando para el suelo antes de que llegara. Y es un poco lo que te comentaba, hasta ahora cualquier cambio te dejabas a Xabi Alonso en el banquillo y parecía que el equipo se olvidaba y apagaba la luz. Sí, por lo tanto, bueno, ahora hay, como dices, 4 tipos futbolistas importantes y hoy, bueno, pues estamos viendo un equipo que tiene sus argumentos, que la falta de fútbol de Khedira y la está sufriendo en la casa, con esos movimientos atrás a recibir y estos dos jugadores que les cuesta un poquito dar el mundo. Veteranísimo ya de la Liga Colombia. Ha pasado por un sinfín de equipos, yo también en la Liga Griega, después de firmar su vinculación con el cuadro de Bogotá. La equipa convencional, el cambio de fuera de Ballesteros y posible para Serra, el portero ubicado de Marrakech. El equipo de Bolivia se ve que resuelve desde el grupo 6, gracias a ese gol de Karim Benzema. Marcelo atrás con la Felipe Campo, volvió con el guardián Lagos. Jugada sobre Khedira. Khedira ensanchando el campo sobre la posición de Ramos. Ramos de María ya se movía arriba del tirón. Quiere retrasar y jugar por dentro. Luego Reyes. Encarga el gol. De Serra manda para el Madrid. Con el propio Marcelo que la mueve el juego. La pelota no es Marcelo, la jugada gritando en la radio con la
cosas que seguramente no las habrá sorprende, conocer que desgraciadamente es un espectáculo recuperando balones y después es atrevido, ¿no? Y al final siempre es mejor que te atrevas a hacer cosas que te quedes ahí sin Tenemos el asismo de 10 se va a justo para Viendo. Va a llegar el balón cómodo. El problema del Levante yo creo que está siendo el que no le han metido aún miedo al Real Madrid. El resultado sigue siendo 1-0 muy corto, pero el Levante si no le mete un susto al Real Madrid va a estar muy cómodo y el partido se puede decantar en el segundo gol del Real Madrid. Y a través del resultado, aquí con el marcador en el Real Madrid, José Mourinho está constantemente dando instrucciones a la tierra y está todo el rato levantado, lo que me llama muchísimo la atención porque llueve bastante y por ejemplo vemos a Luis García que se levanta, se sienta, sin embargo José Mourinho ahí está de pie, la zona técnica. Ha sido tercero y después ya lo metas, pero hasta que no metes el 2 o el 3 el entrenador no se va a hacer. Vuelve el ataque de Madrid, la pelota es para el goleador para Benzema, piquito del área, entrega para Di María, control orientado, llegando Ramota. En la primera orientando las condiciones de Maldo, intentaba conectar con el ecuatoriano con Caicedo, a ver qué hace el Madrid. Envía la jugada del tiro largo, a pesar de que hay un hombre de Levante, fuera de pega Cristiano. Alto el disparo de Cristiano, Callejero, este va a ser el tiro de la tarde noche. El 0 y el 0 y estamos en la de siempre. Cuando hay un jugador lesionado, ¿quién tiene que parar el partido? Los equipos. En principio yo creo que la tarjeta para Sergio yo creo que es clara, ¿no? Y después se ha quedado a la ley de la ventaja, después ha perdido el balón el Levante y el Real Madrid sigue jugando. Un poco lo que te comenta, parar el partido es el árbitro, que ha podido, le va a sacar tarjeta porque ha habido una entrada no demasiado fuerte, pero bueno, si el árbitro cree que era importante, no tiene que ser el que pare, ¿no? Y hemos visto que es una tarjeta, pero ha sido una sin más. Y ahí vemos el encontronazo posterior entre Xavi Torres y Sergio Ballesteros con Cristiano Ronaldo, recriminándole al portugués que hubiera continuado la jugada. Y la idea finalizada de esa manera con el disparo. Este no ha sido nada, o sea, si lo hubiera tirado fuera, a los 2 segundos estaría de pie y borra, y por lo tanto hubiera quedado la sensación de que se ha equivocado, de que no tenía que haber tirado fuera. La tarde que sea la Y eso es la discusión. Cada uno de los equipos deberían pasar. Y si el partido se va, es porque el colegiado toma esa determinación. Ataca el Madrid, lo hace Cristiano Ronaldo, se apoya en Kaká. El pelota Marcelo atrás, de nuevo para Kaká, superada la primera media hora de partido, después con televisión. Esto es la Liga de BBVA, esto es el Bernabéu. Madrid 1, Levante 0, ahí va arrancando las. Ojalá para Kaká, rodeado de dos. Ha dejado atrás Kaká sobre el guión. Que dirá Gómez, se va con el guión para Kaká. ¡Lo pega Kaká! Lo continúa. Moviendo la pelota por dentro del Madrid. La acción finalizó con ese disparo del brasileño. Con la pelota bloqueada por parte de Uno. Adelantando y borra, deja pasar la pelota a Pablo. Larga el bueno mano sobre el cruzado de Juanfran que se frena en seco de la presencia de Di María. El piloto del pase Bando va a sacar de banda en todo caso el equipo de Luis García Plata. Su acción y ataque del Madrid que ha finalizado con ese disparo demasiado central de Ricardo Cata. Puesto arriba largo Di María, se va a ver sobre todo. Sale en la bola. Deseando el gol de Cristiano Ronaldo. Protesta ligeramente el gol. Se realiza por el posible falta. Otra golpea mientras tanto Levante. Paldo por dentro, recibiendo Chisco, le pega Chisco. El gol del gol de Raúl Albiol que se rehizo bien. Y acabamos despejando la pelota. Muy bien Munúa y muy bien este hombre. Di María viendo ese pase a la espalda de la defensa que llegaba. Ahí está, ya la pedía el espacio Caribe, estaba recibiendo al 10 francés
Serra. El centro, cabeceo y despeja Ballesteros. Le cayó la pelota a Marcelo, dispara Marcelo. La manopla, ¿no? Tuve la sensación en el directo que la tocaba Mulúa. Así lo entiende también Marcelo. Aunque el protegido indicando esa trayectoria. Creo que no la toca. Sigue un poco ahí, es que tenía tan de tajo el balón del cuerpo que no era fácil pegarle bien, ¿no? Además la derecha tenía la suya. Ya lo hizo de Montevideo Levante, perdió la pelota Felipe Caicedo. Apertura de Querida sobre Marcelo, que se ganó cruzando para Cristiano Ronaldo, que está en fuera de juego. El irregular de Cristiano, que dice si hiciera Vitieres. Tiene razón, y es que es una jugada que en el momento que empieza la defensa del Levante ya han encontrado dos veces a la espalda y como hemos visto ahora que y está descubriendo el Real Madrid es un equipo que descubre enseguida los defectos del equipo contrario. El Levante empieza a dar un pasito adelante, este pase va a ser muy habitual. La bola de Madrid, la carga y de Xavi Torres sobre Ángel Di María. Se tenía que pasar sobre el argentino, ha dejado seguir la acción y llega Vitieres. El Sánchez entra en la dirección, después a cerrarle ya Cristiano. Acá el centro, el centro de Vecina, que te queda golpear la pelota contra el Madrid. El saque de gira para el Madrid. Esta primera unidad para el equipo de Madrid. Tiene Cristiano a su lado, quiere poner el centro, Cristiano saltaba y buscaba la pelota a Ramos, acaba dejando de cara a Ricardo Carvalho para Di María, que arranca con fuerza Pepito de la Vega por Di María, ahí en el interior del área de Ramos, llega el balón al otro, buscando a Cristiano, que encara a Juan Francisco, pone Cristiano, despeja la bola para el Raldo, otro corner para el Madrid, en este tramo final del primer tiempo. No tiene calma para sacar los corners, ¿no? Cristiano está ahí, calma, que puede rematar y el futbolista es el que tiene que sacar el córner. Va a poner Ángel Di María desde el perfil izquierdo. Ahí va con la zurda, Di María la va y segundo palo de calle a Benzema, y Pávila. Ha salido con la zurda que ha hecho tienda. Y ha pintado el Teixeira. Aquí de portería, favorable a León. Y ahí está rectificando a De Loco, que no se ha enterado muy bien de qué iba la acción. Y al final se lo ha tenido que explicar el colegiado Cáceres. Invita el Real Madrid. Este árbitro, José Antonio Teixeira Vitieres. Al Levante le ha arbitrado en una ocasión, hace un día ganó el de Luis García Plata. Bueno, ese balón de Mulúa, la Sierra va a dejar que se pierda por el lateral. Él mismo va a ser el encargado de poner el balón en juego. Ahí en el carril central a Iborra. Error en la entrega de Iborra, jugando cerca con Marcelo. Vamos por la izquierda. Recibiendo el fileo. Era una Marcelo, la pone Di María, lo tocado por parte de Ballesteros. Intentando llegar al balón, Karim Benzema, que está en fuera. Si lo está ganando. Este parece que sí, un poquito más adelantado, muy sencillo también, pero sí parece. Karim Benzema, que esta semana va a volver a Lille. Ya lo hizo la temporada pasada porque de la Champions un caprichoso y ha manejado en dos cursos consecutivos al Madrid con el Olympique de Lyon. Ya volvió el francés a que fue su casa, al lugar donde se formó como jugador la temporada pasada. Evidentemente lo va a volver a hacer y para jugar en el estadio de Leclerc. La pone arriba Kaká buscando a Cristiano, no la puede pinchar Cristiano, que perdió durante un momento pelota de vista y eso impidió que realizara el control del portugués. En el momento que te toca el césped, enseguida se va. En la acción anterior a el salto que reclamó falta Cristiano Ronaldo de la salida de Gustavo Mulúa. La pelota de Di María, que la va a poner 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 Di María,
arriba de Vallecero, cabeceando Felipe Caicedo. Acomodando la pelota con el pecho, con la combinación atrás, Pablo, y fue para meter un hombre del Madrid. En el área, Felipe Caicedo, vuelve Caicedo para Juan Fran, metiendo ese balón imposible para Chispo. Recupera la bola del Madrid, tiene portería para el cuadro blanco. Últimos 5 minutos de la primera mitad. Madrid 1, Benzema, Levante 0. Viene la pelota Kaká. Balón adelantado de Kaká sobre el Cristiano, devuelve el Cristiano para Kaká, que distribuye sobre la banda de Ramos. Benzema de nuevo con Ramos. Encuentra ahí la colaboración de Kaká, podría incluso disparar, busca y encuentra a Cristiano Ronaldo. Cristiano pisando área, recorte de Cristiano, abriendo el juego sobre Di María, viene ya cerrado de fuera, apreciado falta del árbitro. Falta del hombre de Levante, está peligrosa. Cuatro madrileños. La intervención. Juega peligrosa. Una zona que parecida en sueño, pero no tiene nada que ver con un sueño. Mucho más peligroso. Hizo realizar rápidamente el disparo de Zapata del Madrid. Tuvo la acción de Iglesias. Ahora era ponerle a Rodrigo y toda la falta que dudamos que debería realizar un disparo de esto, que bueno, en ocasiones con este chico nunca pasaba. La posición que toca hay que ver que por lo menos le va a pegar fuerte y va a buscar portería si a cualquier defensa delantero la pueda tocar y que sea fuerte. Ahí va a buscar el disparo que hicieron todos en la barrera, concentración del portugués, de la Cristiano. El minuto del minuto 40. Le pegó Cristiano. Pareció Carvalho para empujarla. Marca Carvalho el segundo del Bernabéu. Cabritos. Levante 0, Antonio Marcela. Hombre, se ha muy mal, porque era muy previsible la posición. El pase atrás estaba tapado de María y estaba claro que eso es lo que iba a hacer, pegarle fuerte ante un defensa y un delantero, con este caso un defensa Carvalho, la metida, que está en el primer palo, sea la Unidad Salonino. Bueno, el tercer gol de Carvalho de esta temporada en la Liga Europea ahora mismo están peleando el con Silvia Lauro de Madrid. Están aquí declarando algunas cosas desde un banquillo al otro. Bueno, ataque el Madrid, esperemos que no acabe ya, porque hay un que viene la unidad, así estaba produciendo. Y bueno, abriendo para Di María, levanta la jugada de Di María, Cristiano, intentó rematar, está pidiendo un posible penal de Serra, que no indica el árbitro. Portería para él. Bueno, yo ahí sí que diría que Serra lo que hace es cogerlo en el momento precisamente que va a pegar el salto y es cuando realmente es falta y penalti, ¿no? La sensación que me ha dado, fíjate en el cómo le agarra y no puede fluir después. Yo creo que lo hace demasiado exagerado Cristiano tirándose abriendo los brazos, pero sí es posible que sea penalti. Acá adelante el Levante del último campo de la primera mitad. Y el Luis gana los suyos. Está perdiendo del club el primer tiempo por 2-0. Felipe Caicedo cerrándole las puertas a Marcelo. Puso la otra del brasileño para sacar de banda el Levante. Caicedo próximo también Xavi Torras. Ha preferido jugar con Caicedo entregándose de cara para Vicente Cura. Apertura de Iborra para Serra, tapado por Marcelo. José remate. Enviado de Baldo intervino para echar el avión en la primera llegada con cierto peligro. Antonio Macera, el equipo grande.
Sí, porque el primer set, como digo, cierto peligro real que ha tenido que enfrentar muy bien ayer. Desde la esquina Chisco, levantado el balón ya en el cuarto de circunferencia. Ahí la pone Chisco, sale y mete el culo en Ana, atrevido el joven guardameta de Madrid. Contra golpea el equipo de Bolivia y va la sierra. La tercera es buena para Casame. Cristiano, por la derecha Cristiano, quiere meter esa bola para Benzema, tiene la puntera Benzema. Recuperando la pelota Vicente Iborra. Ahora el que contragolpea es el Levante. Muy rápido, con toques precisos, que ha faltado en el último momento. Ese buen desmarque de Benzema, porque además por banda salía otro jugador, ¿no? Tenía para elegir y la pelota en Madrid. yo creo que el jugador de la primera parte destaca el aspecto de que pensábamos que con Lassi quería el Madrid se iba a quedar sin fútbol y ha sido él pero conseguir un poco en la sala de gente con el medio campo. Ahí va Benzema, ganando Benzema, con pase del francés. Retira el suelo Benzema. Reclamó la falta de Sergio Ballesteros. Y bueno, el tiempo de lo contrario, el tiempo de la colección sobre. Hombre, no sé si hay falta, no lo he visto muy bien, pero le he hecho un autopase porque no es suficiente. Le ha metido el brazo, le pedía que rodear a Ballesteros mientras eso no es nada. La bola de vaya con paciencia, digamos, anteriormente el gesto claro de los niños, si no es el reloj, Un minuto de añadido, nos vamos a 46. quedan 5 en el de diciembre. Y se vaya al la segunda mitad de tiempo para el proceso de gestión del acto. El jugador que tenía delante, aquí lo vemos. Pase era bueno, pero el movimiento diagonal de Benzema llegaba de fuera. Es una oportunidad exclusiva del Madrid. La falta de escenario estaba Concentración, pose de Calvo y Mauricio llega el túnel de vestuarios. En la última de esta liga. Ubicando la segunda María de la segunda mitad y puede obedecer la orden de tercera de quienes hacia la pelota Cristiano contra la barrera. Consulta la colección del jugadores al túnel de vestuario. Retira también la tripleta del gran final de la primera victoria del Guerrero. No lo puedo creer. Vamos a ver como costumbre, Antonio, las dos tierras. Esta es la primera en el minuto 6. Así se jugaron de Di María. Marcando placer Karim Benzema. Sí, jugaron, yo creo que tienes jugadores que buscan el uno contra uno, está fino este hombre Di María, se ha ido muy bien. Y después, aunque ha tirado con la derecha, ahí estaba el que tiene que estar, el delantero centro tiene que estar esperando esos goles. Y solo a placer, libre de margen, cruzando la pelota Ricardo Carballo. El segundo del encuentro del minuto 40 es el tercer gol de Ricardo Carballo esta temporada en Liga. Descanso en el Bernabéu. Entonces el primer capítulo.
la retiene de este partido. Aparece. Descubre una nueva forma de ver el fútbol con la diversión número uno de deportes en España y Latinoamérica. Unos días de darse cuenta de que hasta los ídolos nosotros han dejado claro que no somos ¿Ya viste el otro? El mío con... No lo vi. Tú también. ¿Viste alguno? no tenemos una conversación. Específico para el hombre. Reduce la masa. Mientras duerme. Sanitario cosmético hombre. Que llevar las tortugas al veterinario. Buscarás cualquier excusa para quedarte en casa. Consigue gratis la manta del Real Madrid. Domingo 27, Castilla, Zona. Tiempo de descanso en el Santiago Bernabéu en el primer partido de esta jornada. Empate a 0 en Mestalla entre Valencia y Sporting. Las mejores ocasiones del partido, estas que estamos viendo, si no llegáis a rematar, se disparan. Es que
Yo ahora voy a 9. ¿Qué tienes? ¿2 y el? No, yo tengo una de plata. Yo no quiero ver nada. Si queréis voy. Yo no quiero pasar. Sí, sí, sí.
Entregando el corto que iba para la tierra, tiene la presión y la Caicedo con el debate metido en su propio terreno. Nicolás para Carvalho, la famosa contenida. El final de la pelota se apoya en casa, entregando de cara a la portería de Nicolás. Desde fuera el toque con Sergio Ramos. Trae la colaboración de Kedira, apertura de primera sobre Di María. A encarar Di María, tenía en el centro Di María, no pude rematar de encima. Apertura de Vicente Ibarra, sobre Rafa, donde se está la boca. Y luego con Vicente Ibarra. Pero en el largo el número 10 ha conseguido controlar el duelo justo. Ahí el baile ante Sergio Ramos, del sevillano. Muy bien para el Madrid, la tierra distribuyendo sobre la nota de Marcelo, que se equivoca en ese pase. Sonado recuperando las con Cristiano, no ha podido Cristiano por fuera con las. Sigue el balón remontado. Tiene Di María ofreciendo de profundidad Ramos, llega Ramos, línea de fondo la pone Ramos, porque la bola pierde el otro, jugó a compra, ponía arriba buscando a Chico, buenos puntos de caída Vicente, apoyándose ahí llegando, luego Vicente con Caicedo, Caicedo de cara para Baldo en la apertura, sobre la banda de Ferra, entrando ahí, Baldo, lo pudo asociar con Caicedo, recuperaron Raúl al medio, tiene Marcelo, juega Marcelo sobre Benzema. Echa la pelota con el deseo primero del Madrid en este segundo tiempo. Ya lleva 6 el equipo de Madrid. Otra fila que calienta en la banda de Suárez, Montero y Luis. Suárez de la por parte del Villarreal. Este mercado de invierno puede jugar en Ciudad. Como se llega a Ciudad. El centro del centro paro que llega Cristiano al remate. Pero al suelo Cristiano en ese salto. Hombre, es lo pico, ¿no? Las cuestiones de
del míster sean, del Levante, sean de buscar el poderse meter en el partido, ¿no? De frescura a dejar fuera o a otro jugador y que le metan al partido ese gol, ese 2-1 que metería también una presión añadida al Real Madrid, que no le dejaría pensar, como tú decías antes, en el máster. Para Kaká, también hablaremos de Lyon, evidentemente, porque ya jugando Kaká con Benzema, viene fuera para Cristiano, le pega Cristiano, y enviado el zurdazo de Cristiano Ronaldo, a sacar de portería el Levante, ahora se entendieron bien Kaká, Benzema y Cristiano. Y es muy interesante donde más jugadores hay, pero están combinando muy bien, sobre todo Kaká y Cristiano que se buscan. Pero claro, si acaban llegando por el centro, no hay estas abiertas para esa triangulación. De portería Murua, hoy vemos la de 6 disparos, ninguno de esos 7 palos. Está intentando el portugués, aunque con muy poca fortuna. Ha tenido que tirarse a fondo, todavía buscando el número ante disparos de Cristo. Tiene más de la cuenta y Di María, pero ha podido complicarse la vida. Acaba el Levante, se ha llevado un golpe en el rostro, Carolina Serra. Sí, está ahora mismo tendido en el suelo, se están tanto jugadores del Real Madrid como del Levante a ver cómo se encuentra y salen ahora mismo los médicos del club. Inmediatamente, Enseguida Benítez que entre en la camilla para que pueda mantener a Serra. Probablemente han impactado con un tacto de la bota de... No ha podido hacerse daño. Yo creo que ha resbalado uno de los dos y han chocado de una manera no previsible. Entiendo que era una serie voluntaria. Aunque entiendo también que Serra no va a tener problemas para continuar sobre el campo. No ha sido la boca, ha sido la rodilla, el muslo en la cara de Serra. Y bueno, eso es como si atropello traiga, ¿no? La rodilla, normalmente rodilla con rodilla y no daño y se la hace pegar en el cuerpo más. Se ha tirado al suelo y yo creo que Las no ha querido meter el pie, pero claro, el cuerpo está ahí, no lo puedes quitar. Sobre la pelota elegante, la apertura se va llevando, entregando Xavi Torres de primera zona ya reincorporado en el campo. La apertura de juego un chisco. Hoy no hemos visto demasiado a las bandas de Levante, ni a Chisco ni a Aldo. Caicedo sí que se ha ofrecido más, sí que ha intervenido más, pero ni Aldo ni Chisco. Sí, son dos jugadores que le están obligando a trabajar en defensa y después no están sueltos, ¿no? A la hora de llegar arriba. Waldo está participando un poquito más, sobre todo en la salida de balón de su equipo, pero hubo poca presencia del Levante cerca del área del Real Madrid, que es donde realmente le puede meter un poco de presión. Raúl Albiol sobre Ricardo Carballo. Pide, la reclama y la recibe la Sierra, viene a ofrecerse. Ahí Kaká, el cambio del juego, pesa Juanfran, vuelve a Norma. Jugando de nuevo para Vicente Iborra, delante de la pelota, sale de Chisco. Chisco de nuevo para Vicente Iborra. Aguanta la pelota el número 10, la pone arriba Iborra, interviene de cabeza Sergio Ramos. La lleva Karim Benzema. Sigue distribuir el juego sobre el lado de Serra, Lance Di María que mete por dentro para Kaká. Sigue tomar con la puntera del brasileño, deja el corto para Quería, piensa Quería, que toca para Di María, veremos sobre Di María, para Di María. Para Kaká, el segundo que le diga al Cristiano, hace que mira el disparo Murua. Buena llegada de María, buena llegada, hoy es un punto blanco que finalizado por ese disparo. No demasiado no, muy potente, el movimiento es bueno, fíjate como no está por la juego, lo rompía, después ha tapado muy bien Murua y Querida le pega, es cierto que Murua tiene que llegar a coger posición, pero iba muy despacio, para Querida lo tenía que pegar de la primera para poder sorprender a Murua. En el 2010, el segundo tiempo. Que siempre a la pelota rica, jugado Carrallo sobre Albiol,
Allí la banda de Sergio Ramos que vuelve a realizar la Raúl Albiol. Creación derecha y Valencia con Ricardo Carballo saliendo tímidamente de la cueva. Para Carballo la pide del otro costado Sergio Ramos. Tiene un conservador Carballo para Albiol. El envío larguísimo de Albiol. Imposible para Benzema. Hasta que levanta para el Levante. La paciencia que tiene que tener el Real Madrid. La salida del balón, el Levante le está esperando en su campo, pero con el resultado tiene que tener la paciencia. El Albiol tiene que tocarlo en la banda, esperar el movimiento como Kaká en medio del campo y demás para poder sacar el balón en condiciones, ¿no? Y no regalárselo con un pelotazo imposible arriba donde no puede llegar de nada. A la sierra, girando el paisero, que tiene bien el burro de Arra, aguantando el atacante ecuatoriano. Quería para Kaká, entrega Kaká sobre Ángel Di María, que no se cansa de encarar. Hizo combinar a Di María con Cristiano, llegó para recuperar Sami Khedira. Con buena salida a la pelota del Levante, lo intentaba Ballesteros con el juego, Baldo sobre Terra. Terra arriba para Caicedo, cabecea Carballo, la pasa con el pecho al verde de la sierra. Se la da Sergio Ramos para que inicie una nueva acción de ataque del cuadro blanco. Tiene el lío de un futbolista como que puede ser un aspecto interesante, pero realmente se equivoca poquísimo, lo hace una masterclass en cada partido. exactamente, lo hace muy fácil, sabe lo que tiene que hacer, sabe sus posibilidades y no se equivoca prácticamente. Cuando el Madrid cerró la incorporación de Carballo, un jugador al que reclamó el propio Mourinho, tuvo cierta polémica, ¿no? Porque es un jugador veterano, un jugador que está evidentemente en el tramo final ya de su carrera deportiva, y mucha gente comentó que era de alguna manera contarle la progresión. Y bueno, ahí está Carballo, titular indiscutible, un hombre fundamental para Mourinho. Cuidado ahí con Chisco, aparece Ramos, evitando el disparo del Chisco. Intenta recuperarlo, el Levante lo consigue Juanfran. Por el centro del área Juanfran para llegar a la pelota Antonio Adán, portería para el Madrid, Puerto Carolina, alienta Emanuela de Bayón. Sí, yo creo que sí, te quería comentar de esto. Y la dirección llega a la plantilla y que tenga 30 y pico años. Seguramente un poco todo lo contrario, ¿no? El míster echa mano el que mejor está y el que mejor está puede tener 18 años como 34. Conocía a Carballo, sabía y tenía claro que es una calidad extraordinaria. Vino para dar descanso a futbolistas, pero se ha convertido en imprescindible, ¿no? Yo creo que eso se lo gana el propio jugador cuando llega a la plantilla. Sami Khedira para el Madrid. Vinuela Cristiano para deja correr la pelota del francés. Acaba distribuyendo sobre el lado de Di María, la pone Di María, no va a llegar Cristiano. Pasadito el centro de Di María y que consigue evitar que se pierda por el lateral Cristiano jugando con Ramos. Avisa Ramos, tocando con Vila, un Marcelo que se toma su tiempo para acabar ensanchando el campo. Ahí está Kaká, lateral del área, quería meter para Benzema, balón suelto, va a despejar Chisco, el tirón del todo del suelo Gas, apreciando tanto el colegiado, amarilla, Carolina para el francés. Para el francés, el jugador del Levante se ha quedado tendido en el suelo y el colegiado lo ha decretado así, lo ha visto, parece ser muy claro porque ha sido muy rápido al final esa parte y se ha ido directamente al jugador. El jugador aprovechando el segundo del balón. Seguramente como vemos, pero yo creo que este se merece esta tarjeta, porque eso no se puede llegar así de esa manera ahí, porque sin tocarlo, sin cortar el balón, sin hacer nada, es tarjeta, es llegar tarde en una posición donde no tenía nada que ganar, y no se lo ve como maravilloso. Arriba del Levante que viene con el para Cristiano, le cierra ciego todavía Cristiano para bicicleta al suelo, pierde el gol de Luis Randa para el Madrid. El equipo
maravilloso de Kaká, ¿eh? Lo que pasa es que después se le ha saltado meterle un poquito más de potencia para que Cristiano le ganara ya en carrera antes de tener que controlar. La carga de Madrid, la apertura de Ricardo Carvalho para Marcelo, el cara Marcelo, por meter de Marcelo, toca Marcelo para Kaká, a punto de llevarse la Kaká, el rebote favorece a Di María, y le pega Di María, dio la pierna ahí, Nano, pelota para el Madrid, saque de esquina para el partido. Y ya está preparado Jefferson Montero, que va a saltar al terreno de juego, eso sí ha dicho Luis García, después del córner. Velocidad pura, el hombre cedido por el Villarreal. Ahora hablamos del portito. La amarilla que ha visto la tierra es la quinta. Por tanto, compromiso de Liga. Dentro de Di María, nadie llega al remate de Pepa Ballesteros. El salto de Querida acaba ganando el balón la tierra. Combinado Laston al Viol, entregando al Viol sobre Benzema, apareciendo ahora por la nota Cristiano sobre Ramos. Dándose los Ramos. La pelota atrás a Raúl Albiol, que cambia de dirección y juega sobre Marcelo. Marcelo para Di María, Di María para Marcelo. La divisoria de los dos campos, donde el campo se parte en dos. Decide buscar Marcelo atrás para Carvalho. Se la devolvió seguir a Carvalho. El punto Carvalho para las. Cargando el juego sobre ese lado, Chacacá, con Cristiano, se llegó con Kaká, fuera el Levante que quiere contragolpear. Es Felipe Caicedo sobre la zona de Sisto, de la nieve de Aldo, el segundo torneo para Caicedo. La interferencia de la tierra, vamos fuera del campo, hasta que le manda a llegar para el intercambio. Jugador levanta por jugador, levanta, está mucho más buena. El hombre cedido por el Villarreal, el jovenciuelo, que es una bala. Sí, y mucha calidad, ¿eh? Uno contra uno, extraordinario. El Villarreal B hizo una temporada maravillosa. Lo que pasa es que el Villarreal, el primer equipo, tiene jugadores muy buenos por delante. Puede tener minutos, ¿no? Es un jugador con mucho talento y que lo equipo muy grande. 21 años tiene la criatura y le han cedido este tramo final de la temporada Levante para que se pueda y pueda volver al Villarreal. Entra por abajo. El mejor Raúl Albiol le pierde el contra. Sacar delante el equipo de Luis García. Ahora mismo yo lo que tengo todo. Algo tajado. Tienes que atracarlo a él. Tienes que atracarlo a él. Para que no se te quite esa pelota, recibiendo la pelota por Fran. A la línea de fondo la pone por Fran, a punto de llegar Caicedo al remate. Y calentando por el Real Madrid, seguramente un jugador como Max, que hoy está haciendo, yo creo, un gran partido con mucha presencia. Esa tarjeta pues, posiblemente le da muchos números. Ahí está Vicente Borra en la recuperación, se la lleva Jefferson, le puede pegar Jefferson, se frena el segundo la pedía. Ahí Caicedo, aguanta la pelota el ecuatoriano. Una apertura sobre Terra. Para de portería el Madrid. Antonio de la Tierra. Es muy curioso porque cuando le ha enseñado la tarjeta, el árbitro la reacción de Antonio ha sido lamentado. Yo creo que el técnico de Madrid tampoco ha entendido la falta de ese juego. Es que un jugador que se tiene que jugar es el primero que sale a la presión cuando tiene su equipo el balón. Necesita esas jugadas en donde te tienes que jugar una tarjeta, ¿no? Y que te la saquen en un sitio donde no prácticamente no tenías nada que ganar. Eso a Mister seguro que no le gusta nada. Y dentro de muy pocos minutos para poder pensar en Lyon, ese viaje que realizará el próximo lunes, evidentemente fue un televisor, que es la información
Lyon Madrid, la misma eliminatoria Antonio de la temporada pasada, una eliminatoria donde el curso pasado recuerden contra que clasificó el Lyon. Cuidado que Cristiano, córner. Salvando los muebles a ese buen cabezazo de Cristiano que destina para el Madrid y ya pero muy bien, el toque de Di María perfecto donde hacía daño, el espléndido. muy bien, y el remate buenísimo, pero claro, la mano de uno parece que iba incluso pero el córner Ángel Di María. Volviendo a su defensa, Munúa, la pone Di María, al segundo para otra vez Munúa para salvar, saborea de Karim Benzema. Y la canción francesa, el segundo para las parodias de Munúa córner. El mismo lanzador, Ángel Di María, la pone al segundo para criticar Carvalho. Tampoco lo consiguió Ramos. Pelota para el Levante, que va a poder respirar ahora para superar este momento complicado. Primero el cabezazo de Cristiano y más tarde saborea de Karim Benzema. muy buena teoría, porque cuando tienes tantos jugadores por delante en ese amague de remate de cabeza, enganchante, ¿no? En el segundo palo y lo había lanzado muy bien. Y una bolsa que iba a buscar la pelota. Ha entregado Paldo para que dirija el balón sobre la banda Vicente y borra la mano. No se corrió a Morón, su debut y muy tranquilo y sobre todo es que probablemente la mejor estrella para los festivales y se acuerde de él. Claro, por eso digo, pero muchas veces hay que ser bueno para todo, transmitir tranquilidad. Y bueno, no ha aparecido, pero llega este balón colgado y aparece, lo hace muy fácil y eso le viene muy bien al equipo y por supuesto. Llega Marcelo para el Madrid, apertura sobre Benzema y Kaká. Luego con Benzema. Para el proceso al brasileño. Para Vicente y Borra sacará de adelante. El apoyo de Caicedo sobre Jefferson Montero que funciona ahí. Preferido por el Villarreal, al que buena intervención de Santi, que rápidamente le ha dado la pelota a Kaká. Sobre Cristiano Ronaldo. Izquierda Cristiano, frontal del área, zona de disparo para Kedira. Y por mano de Kedira para Benzema, que está fuera del juego. Y se quedó clavado todo diciendo, yo aquí no me muevo. No estoy tan seguro que estuviera fuera de juego, fíjate, se quedan clavados y que fuera de juego porque el toque de aquí de Kedira era buenísimo, ¿no? para dejarle ahí. Adiós, fuera de juego, sí o no, Fíjate, se queda parado él, no lo ve. Parece mentira el reloj, no, el que se queda. Me da esa sensación tan parado que digo, no, es posible que no esté fuera de juego y se haya quedado parado. Arriba de Raúl al Lyon. Lo único que había visto, esto da igual, pero ahora que ya me sale las bolas. Aquella mesa, no, la que es como cada hermano por la que le viene una estaba a punto para rematar a Felipe Caicedo y a ver qué estaba ahí Marcelo. Muy bien, buenísimo,
muy peligroso, donde el portero prácticamente no podía salir, y ahí es el defensa del que tiene que adelantarse. Es el que espíritu de mancha medio ver en el vestuario después de lo que ocurrió la temporada pasada que se venía. Tiene una oportunidad de estar partidos de Copa de Europa, etcétera, etcétera.